Entonces, haciendo un pequeño repaso de la clase pasada, habíamos hablado de lo que es la hematopoiesis y lo que es el funcionamiento de la sangre y la importancia del hematocrito en relación a los estados de dilución y hemoconcentración que podemos encontrar y que no debemos confundir. Una vez visto esto, nosotros agarramos y vimos que todo lo que es el proceso de la hematopoiesis parte de una célula llamada células stem y estas células stem son las que van a tener de dos variedades, ¿no es cierto? O dos grandes compartimientos, los de la serie mieloide y por otra parte los de la serie linfoide. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que estas células que son las stem en la médula ósea, solamente se encuentran en un 0.4%. Y de ese 0.4%, 95% se encuentra inactivo y solamente un 5% es activo. Y esta actividad habíamos dicho que está dada gracias a interleucinas que son activadoras en base a las necesidades que tiene nuestro organismo. Cuando hablamos de la serie mieloide o de la serie linfoide, habíamos dicho que estas vendrían a ser los dos grandes compartimientos y estas están dadas inicialmente por células progenitoras que reciben la denominación de UFC, que son unidades formadoras de colonia. Y tenemos para los dos grandes compartimientos, o sea, la serie mieloide y serie linfoide. Y habíamos dicho que estas células que se llaman así progenitoras y que tienen el sufijo de UFC son células que son comprometidas con una o con dos líneas celulares, es decir, ¿no es cierto?, que acá en la serie habíamos dicho mieloide, tenemos las unidades formadoras de colonias de la serie eritroide, podemos tener las unidades formadoras de colonias de la serie granulocito, monocito, y entonces es aquí que tenemos dos líneas que están comprometidas y en el caso de la serie eritroide una sola línea que está comprometida. Acá el único que se forma obviamente es de la serie de los linfocitos. Y los progenitores van a dar lugar, habíamos dicho, a los precursores. Y los precursores habíamos dicho que se caracterizan por tener como sufijo, ¿no es cierto?, blastos. Entonces, cuando ustedes vean células que tienen como denominativo blastos, entonces estamos hablando de células precursoras, células inmaduras, ¿ya? Y esto es importante cuando avancemos más adelante el tema de las leucemias, porque estas son las que habitualmente suelen haber en grandes cantidades en los casos agudos y en los casos crónicos más bien hay una hiperproliferación. Habíamos hablado también ya de la linfopoiesis y cuando hablamos de la linfopoiesis vimos, ¿no es cierto?, que había algunas, algunas interleucinas que se encargaban de activarla, ¿no? Entre ellas estaba la 3, estaba la 6, estaban los factores estimulantes de colonias y una vez estaban estos factores estimulantes de colonias, recién este linfocito T se activaba, ¿no es cierto? Y se convertía también o en T o en B. Y habíamos dicho también que el linfocito T, el linfocito T es el único que no termina su maduración en la médula ósea y que sale de la médula ósea y se va al timo para completar su maduración y posteriormente se va al sistema linfático donde ahí va a permanecer. ¿Ya? Y después vimos sus precursores también, ¿no? Y sus precursores estaban relacionados a los linfoblastos. Ahora, cuando hablamos de, de lo que nos interesa en relación a los linfocitos, y es lo que tenemos que tomar en cuenta de aquí en adelante,
para poder clasificar de acuerdo a sus alteraciones laboratoriales, vimos que nosotros hablamos de linfocitosis cuando el valor absoluto es mayor a 4000, ¿cierto? Y linfopenia cuando el valor absoluto es menor a 1000. Entonces, para estos dos parámetros, cuando ya comenzamos a hablar en valores absolutos, estos parámetros no se tienen que olvidar y ustedes siempre tienen que ir sacando de cada laboratorio que llega a sus manos, ustedes tienen que siempre sacar sus valores absolutos. Solo de esa forma ustedes van a poder saber si están frente a una verdadera linfocitosis o linfopenia en este caso. Quise hacer un pantallazo general en relación a la clase pasada para que quede un poco más claro y se sintetice la información y ustedes tengan más fijación del conocimiento respecto a esto que es sumamente importante. Vimos ya las causas de las linfocitosis y vimos también las causas de la linfopenia. Habíamos dicho también otro punto que era importante de forma general, que cuando ustedes vean como causas de linfocitosis o linfopenias o neutropilias o megacarios o como trombocitosis o plaquetopenia, ya van a escuchar términos nuevamente como primarias y causas secundarias. Las causas primarias también se llaman causas centrales, ¿ya? O también se llaman también causas primarias centrales, o también le llaman globales en algunos libros. Y las causas secundarias también suelen llamarse periféricas. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante conocer porque todo este grupo de acá, cuando se habla de alguna alteración del diferencial leucocitario, en primarias, centrales o globales, me estoy refiriendo a que el problema está aquí en la médula ósea. En cambio, cuando se habla de causas secundarias o causas periféricas, significa que el problema está fuera de la médula ósea. Entonces, para que ustedes, cuando agarren un libro de hematología y quieran saber realmente qué es lo que significa, por qué hay esa variación en algunos libros que dice centrales, en otros primarios, en otros globales, ya, entonces sepan qué quiere decir primaria, central o global es lo mismo y simplemente está queriendo decir que el problema se localiza en la médula ósea. Y las causas secundarias significa que por algún proceso periférico está haciendo que se estimule la médula ósea aumentando la cantidad de una determinada línea celular. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar seguir hablando de las demás líneas celulares. Entonces vamos a hablar ahora de la granulopoiesis, monopoiesis y megacariopoiesis. Recordando que la relación granulopoyética-eritropoyética en la médula ósea es del 60-65% en relación a 30-35% para la producción de eritrocitos. Y solamente 1% abarca la producción de plaquetas. Entonces, nuevamente seguimos con el mismo esquema. Y en este esquema vemos de que una célula que habitualmente está inactivada se tiene que activar. Y esta activación se da gracias a factores estimulantes, interleucina 3, interleucina 6 y el factor estimulante de colonias granulocitos monocitos. Una vez la célula está activada, ¿no es cierto? Habíamos dicho que solamente el 5% se activa en base a alguna necesidad, entonces ahí va a dar lugar a la serie granulocitos monocitos gracias a la activación de la interleucina 3. Y a partir de ahí, entonces, esta unidad formadora de colonias granulocitos monocitos se va a especializar en un tipo específico de célula. Eso quiere decir de que para la formación, por ejemplo, de los basófilos se necesita interleucina 3, ¿ya? Que posteriormente
van a dar lugar también a las células cebadas o mastocitos, que participan fundamentalmente en los procesos autoinmunes y están muy relacionados con los basófilos y los eosinófilos. La interleucina 8 que va a dar lugar a los neutrófilos y la interleucina 5 a los eosinófilos. Entonces, si yo les pregunto cuál es la interleucina que está ligada a la activación de los eosinófilos, entonces puntualmente tendrán que mencionar la interleucina 5. Entonces, este es el mismo proceso, ya, entonces habíamos hablado nuevamente y con cada línea celular lo vamos a seguir haciendo, todo parte de una célula madre, en este caso de la serie mieloide, que posteriormente va a dar lugar a su progenitor, que es las unidades formadoras de colonia. En este caso están los granulocitos, eosinófilos, monocitos y megacariocitos. De ahí se va a ir diferenciando y se va a ir especializando para finalmente solamente especializarse en la formación de granulocitos. A partir de ahí va a dar lugar a sus precursores y aquí nos vamos a encontrar con 4 tipos de precursores. Están los mieloblastos, los promielocitos, mielocitos y metamielocitos. Una vez pasa la fase de los metamielocitos, entonces aparecen las células jóvenes de los granulocitos, llamados neutrófilos en banda. Algunos los llaman bastones, otros los llaman callados. Al final estamos hablando de lo mismo, que son células inmaduras que están volviéndose jóvenes. Y esto es importante considerar porque en algunos procesos infecciosos inflamatorios bastante agudos y bastante intensos, antes inclusive de la formación exagerada de neutrófilos, suelen aparecer conteos excesivos de estas células. Y cuando ocurre ese fenómeno, estamos en la traducción nosotros de ser de que estamos frente a un proceso bastante importante, inflamatorio o infeccioso y que puede inclusive comprometernos la vida. Entonces, dentro de los precursores nuevamente de la serie granulopoyética está el mieloblasto, el promielocito, mielocito, metamielocito y lo que le decía, los famosos callados o en banda o bastones que también son llamados. En Brasil, por ejemplo, le llaman muchos como bastones. Los neutrófilos habitualmente se caracterizan microscópicamente por tener de 2 a 5 lobulaciones dentro de su núcleo, ¿ya? Y tienen un citoplasma bastante abundante y policromatófilo. ¿Qué significa eso? Que es de color violeta claro, ¿ya? Y que está cubierta por finas granulaciones específicas vistas al microscopio. Es importante el conteo de la cantidad de segmentaciones o lóbulos que tienen dentro de su núcleo. Por eso se llama polisegmentados, ¿no es cierto? O segmentados, o neutrófilos segmentados, porque dentro de su núcleo tienen entre 2 a 5 segmentaciones. La principal función, ustedes ya saben, de los neutrófilos es la fagocitosis de los procesos bacterianos o patógenos o de los procesos inflamatorios o de los detritos celulares o del resto de las bacterias que van a ocasionar esto una digestión, ¿ya?, dentro del neutrófilo y posteriormente, ¿no es cierto?, su degranulación. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto?, ya que de esa manera tenemos uno de nuestros principales defensas en el organismo frente a procesos bacterianos. Es específico los neutrófilos de procesos bacterianos, no siendo así de procesos o virales o procesos parasitarios. Es más específico de procesos inflamatorios de tipo bacteriano. En cambio, los eosinófilos, ¿ya? Las características microscópicas que tienen es
que tienen la forma bilobulada que hace parecer que tuviera un anteojos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma característica de los eosinófilos y dentro de las funciones principales es de que estas participan en reacciones alérgicas, ciertas infecciones parasitarias y en fagocitosis de complejos antígeno-anticuerpos. Importante recalcar también que estos eosinófilos tienen algunas lisosomas dentro de su composición, que son las peroxidasas, las histaminasas, arinsulfatasas y otras enzimas hidrolíticas que presentan también estos parásitos, y es por eso que es como si fuera un antígeno con su receptor específico, ya que tienen el mismo material, y es por eso que son específicas los eosinófilos con algunos tipos de parásitos y no todos en general. Esto quiere decir que no frente a todo tipo de parásitos los eosinófilos van a estar aumentados, solo contra algunos. Y eso se debe a las características de las peroxidasas y histaminasas que tienen en común el parásito y el eosinófilo. En cambio, los basófilos, también llamados células cebadas o mastocitos, habitualmente presentan dentro de su citoplasma granulaciones groseras y muy irregulares en forma y tamaño y son de color púrpura. Las características principales es que participan de fenómenos de hipersensibilidad y anafilaxia. Significa que participan de reacciones exageradas del sistema inmunológico y que están relacionadas también con procesos anafilácticos. Y ahí entonces es ahí donde estas dos células son las que están íntimamente relacionadas, los basófilos con los mastocitos. Además que los mastocitos también participan en conjunto con los eosinófilos y con los monocitos, que son los macrófagos, para la digestión también de los diferentes restos de proteínas o restos de detritos celulares, sea bacterianos, virales, fúngicos o parasitarios. Estoy hablando en específico de los mastocitos y de los eosinófilos, y que también participan los macrófagos exclusivamente con las bacterias. Ahora, cuando hablamos de la morfopatología de la serie granulocítica madura, tenemos que saber que hay alteraciones nucleares y hay alteraciones citoplasmáticas. Yo puedo pensar en determinadas patologías cuando agarran en el hemograma, me colocan abajo una nota y me dicen se observan cuerpos de doble, o que me informen que se observan granulaciones tóxicas o otro tipo de alteraciones, sean nucleares o citoplasmáticas, en el hemograma. Ya entonces yo puedo poder encajar en una determinada enfermedad. Y lo propio ocurre con la serie granulocítica a nivel de su núcleo o a nivel de su citoplasma. Y vamos a ver algunas que son importantes que las conozcan. Por ejemplo, acá las hipersegmentaciones nucleares, que habitualmente son cuando existen polinucleares con 4 o más segmentaciones. Habitualmente suelen ser más de 5, y estas se suelen observar habitualmente en las anemias megaloblásticas, en las anemias de los procesos renales, en las anemias ferropénicas o en los síndromes mielodisplásicos. Habitualmente en la que más he visto la hipersegmentación nuclear es en la anemia megaloblástica. Lo otro son alteraciones citoplasmáticas, y una de las más importantes que tienen que conocer son las granulaciones tóxicas. Estas granulaciones tóxicas hacen que el citoplasma se tiña de una forma muy pronunciada de un color violeta intenso, y eso simplemente es una traducción de un proceso infeccioso bastante importante, de un proceso cancerígeno oncológico bastante importante, como una carcinomatosis generalizada o en quemadura. El hecho de presentar granulaciones tóxicas me tiene que obligar a mí como médico a pensar de que el proceso infeccioso por el que está cursando el paciente es de alta intensidad, de que se puede complicar y que tengo que estar muy atento a la terapéutica que yo vaya a iniciar. Muchas veces estos pacientes vienen con leucocitosis, con neutrofilia, con granulaciones tóxicas, y encima hay presencia
de células jóvenes con aumento de los callados, de los bastones o sus similares, ¿no es cierto? O como los promielocitos o metamielocitos que en algunas ocasiones se puede observar. Y cuando yo tengo el conjunto de todas esas alteraciones, entonces estoy frente a un paciente potencialmente que puede comprometer su vida. ¿Ya? Entonces, no hay que subestimar el hecho de encontrar este tipo de alteraciones y hay que actuar con prontitud cuando estoy frente a esa situación. Lo otro son los cuerpos de Dogle. Los cuerpos de Dogle son inclusiones basófilas y ovaladas, que son ovaladas o rectangulares en el citoplasma y que pueden significar algunas patologías también específicas. También están presentes en los procesos sépticos, en la escarlatina, la erisipela, la difteria, en las quemaduras, los síndromes mielos displásicos o en los síndromes mielos proliferativos. Entonces miren aquí las granulaciones groseras, color violeta, bastante aumentada en relación a un frotis donde no está muy teñida. En este se ve bastante grosero y pronunciado. Entonces estas son las famosas granulaciones tóxicas. Nosotros no lo vamos a ver al microscopio, nos lo van a informar ya los bioquímicos, pero tenemos nosotros, cuando observamos eso, prestar bastante atención. Las anomalías de Ardel-Rayleigh no es tan común, y estos que son los cuerpos de Doble que les mencionaba, que son estas inclusiones rectangulares u ovaladas en el citoplasma y que son periféricas, ¿ya? Y que se puede encontrar en algunas enfermedades, como los procesos sépticos, quemaduras, escarlatina, difteria, síndrome mielodisplásicos, síndromes mieloproliferativos, procesos sépticos, listo. Entonces, también a prestarle atención cuando nos vayan a informar este tipo de hallazgo laboratorial. Entonces, cuando ya estamos frente a las alteraciones cuantitativas de los neutrófilos, entonces aquí nosotros hablamos de neutrofilia cuando mis neutrófilos en valor absoluto son mayores a 7500 y neutropenia cuando este es menor a 1500. Y las neutropenias a su vez las podemos subclasificar en leves, en moderadas y en severas. Hablamos de leve cuando estas están entre 1000 y 1500, ¿ok? Hablamos de moderada cuando esté entre 500 y 1000. Y hablamos de severa cuando este es menor a 500. Vale, que a las que más tienen que prestar atención, por un sentido común, son a las neutropenias severas, a las que son menos de 500. Ustedes saben que cuando yo tengo, por ejemplo, en el pulmón un proceso de condensación, cuando tengo un proceso de condensación, esto no es más que grandes cantidades de neutrófilos, interleucinas, macrófagos, que hace que se forme esta condensación en ese lugar. Si yo tengo poca cantidad de neutrófilos, pues entonces es esperable que frente a los síntomas que yo tengo o que yo tenga, sea muy escasa la condensación que se vaya a formar. El hecho de que se vaya a formar, aquí le estoy poniendo como ejemplo en un proceso pulmonar, el hecho de que se vaya a formar una escasa condensación no significa que la enfermedad sea leve, significa que mi organismo no es capaz de defenderme frente a ese proceso bacteriano porque tiene pequeñas cantidades de neutrófilos que son insuficientes para poder vencer ese proceso infeccioso. Entonces, las neutropenias y las causas que ocasionan las neutropenias hay que tenerle mucho más cuidado que las neutrofilias. No se olviden que todo lo que está bajo es más grave que lo que está alto. Ejemplo, la hipoglucemia, la hiponatremia, la hipotensión y en este caso incluso las neutropenias, ¿ya? Y incluso si hablamos de conteo total de leucocitos, es más grave tener una leucopenia que una leucocitosis.
Ojo con este dato, un paciente que esté con 10.000, 11.000 o 12.000, que estén inicialmente en leucocitosis y que de repente baje bruscamente al polo opuesto, quiere decir que haga leucopenia, ¿ya? Ojo con ese detalle, o está en proceso de curación de la enfermedad, pero si baja al otro polo y comienzan a empeorar los síntomas, significa que hay un empeoramiento de la enfermedad. Mucho, pero mucho cuidado cuando baja bruscamente hacia el otro polo y no hay mejoría de los síntomas. Eso significa gravedad. ¿Ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta a los pacientes que son neutropénicos, y si a estos le sumamos aumento de la temperatura corporal, estamos hablando de un neutropénico febril. Y este neutropénico febril, ¿no es cierto? Es por eso que se los maneja con aislamiento, con pancultivos, con múltiples esquemas antibióticos para realizar una amplia cobertura ya de antibióticos para bacterias, para hongos inclusive, etcétera. Entonces, hay algunas situaciones, por ejemplo, en los pacientes que consumen de forma crónica corticoides, por ejemplo, los pacientes lúpicos o los pacientes inmunosuprimidos, hacen neumonía sin condensación, ¿ya? Entonces, ese es el detalle y lo interesante que también tienen que saber. Mucho depende de mi cantidad de neutrófilos para que se manifieste el proceso infeccioso como tal. Bien. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos tenemos por un aumento de la granulopoiesis, dentro de las causas de neutrofilia, por un aumento de la granulopoiesis, y de esto quiero que sepan qué es lo que aumenta la granulopoiesis, estimulando la formación de neutrófilos, las infecciones, el cáncer y la inflamación. ¿Ya? Entonces son tres de las principales causas que vemos de forma continua, de forma diaria, con aumento de los neutrófilos. Y esto también es como que una llamada al razonamiento y que pensemos de que no todo aumento de neutrófilos es igual a infección bacteriana. Hay varias situaciones que pueden hacer que se aumenten los neutrófilos. ¿Listo? Entonces, inclusive hasta el ejercicio hace que aumenten los neutrófilos o el propio consumo de tabaco. ¿Ya? Algunos fármacos como los glucocorticoides, cuando se lo administra de forma aguda, ¿ya? Los que se administran de forma crónica tienen el efecto contrario. Los que se administran de forma aguda, corticoides, tienen un aumento inicialmente de la granulopoiesis. Disminución de la salida de los neutrófilos circulatorios, igual como el mismo mecanismo glucocorticoide, o mala distribución de los neutrófilos en la pseudoneutrofilia. Cuando no se obtiene una adecuada muestra de sangre, no se espera que seque el alcohol en el lugar de la punción y se obtiene una mala muestra y por lo tanto una falsa cantidad de conteo de neutrófilos. Por otro lado, aquí están las causas de neutropenia y tenemos por producción disminuida, y dentro de la producción disminuida, estas que son interesantes, por fármacos citotóxicos. Entonces, las personas que realizan quimioterapia, radioterapia, habitualmente son las que están en este grupo, y son las causas que habitualmente más frecuentes de las neutropenias. Por otra parte, están las granulopoiesis ineficaces. Entonces, nosotros sabemos que para la formación de cualquier célula del organismo se necesita ácido fólico y se necesita básicamente vitamina B12 para cualquier célula del organismo, porque estas actúan de forma conjunta para la formación del ADN de las células. ¿Okay? Entonces es sumamente necesario. Entonces, si yo no tengo vitamina B12 y no tengo ácido fólico,
pues entonces no voy a poder producir de forma adecuada la cantidad necesaria de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, la granulopoiesis ineficaz es una de las causas también de neutropenia que se suele observar habitualmente en los pacientes que son desnutridos. Los pacientes desnutridos habitualmente es muy común que tengan deficiencias de ácido fólico, vitamina B12, o en los pacientes que tienen también una anemia megaloblástica, o en los pacientes que tienen una anemia perniciosa. Cualquiera sea el motivo que disminuya las concentraciones de ácido fólico, vitamina B12, va a condicionar a que interfiera en el resto de las células su producción. Ahora, por liberación disminuida, como en la mielocatexis, el síndrome de los leucocitos perezosos, y el otro mecanismo es por destrucción aumentada de los neutrófilos. Y aquí están las causas inmunes. Se pueden formar anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Entonces aquí son los famosos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que son los famosos ANCA. Anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo. Inclusive puede ser con patrón central o puede ser con patrón patrón citoplasmático, o puede ser con patrón inclusive perinuclear. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tipo de enfermedad habitualmente están presentes los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo? Están presentes en las vasculitis. ¿Y en cuáles vasculitis? Habitualmente las de vasos pequeños, como la granulomatosis de Wegener o la poliangiitis microscópica. También se suele observar una disminución en la cantidad de los recuentos celulares en el síndrome de Felty. Entonces el síndrome de Felty está compuesto por una triada, y esa triada es artritis reumatoidea, presencia de esplenomegalia y lo que son las citopenias periféricas. Y dentro de esas citopenias periféricas, o bien puede ser linfopenia, o bien puede ser también neutropenia, o bien puede ser plaquetopenia, etc. Cualquier disminución de las líneas celulares asociadas a artritis reumatoidea y esplenomegalia, pues estamos hablando del síndrome de Felty. Y como les mencionaba también, dentro de las causas de neutropenia están las infecciones piógenas graves. Entonces, siempre que estén disminuidos el conteo de neutrófilos, yo tengo que pensar en que hay algo más grave. Mucho peor si es un paciente que está con fiebre, con leucopenia, neutropenia, mal estado general. Ese paciente es mucho más peor que alguien que esté con una leucocitosis. Ahora, ¿qué es el desvío a la izquierda y cuáles son los nucleares y los granulocitos? Bueno, este tema de desvío a la izquierda está en base a la posición que tienen los diferentes elementos celulares en la médula ósea. Entonces, sabemos que todo esto de acá, ¿no es cierto?, son los de la serie mieloide, ¿no es cierto? Y dentro de la serie mieloide, el principal son los granulocitos, y dentro de los granulocitos, ¿no es cierto?, tenemos acá a sus precursores, ¿ok? Y dentro de sus precursores están todos estos englobados principalmente a los neutrófilos. Entonces se habla de un desvío a la izquierda cuando hay un aumento de células inmaduras, ¿ya? De células inmaduras de los polimorfonucleares. Vale decir que pueden estar aumentados los mielocitos, pueden estar aumentados los metamielocitos, o pueden estar aumentados principalmente los bastones. Y cuando estos son mayores al 5%, yo hablo de desvío a la izquierda. Entonces se habla de la izquierda cuando hay células inmaduras de los neutrófilos. Y el principal es los bastones. ¿Ya? Entonces, una neutrofilia con callados mayor al 5%, entonces automáticamente digo desvío a la izquierda. En cambio, el desvío a la derecha, que es un poquito más raro, es cuando aumentan los linfocitos. Un aumento de los linfocitos, ya automáticamente me está hablando de un desvío hacia la derecha.
¿bien? Lo que es más importante, ¿no es cierto?, es el desvío a la izquierda por la presencia de estas células inmaduras que solemos ver. Por ejemplo, en este caso, ya una niña, un niño de 6 años de edad que presenta una fiebre alta, odinofagia, vómitos y adenomegalia cervical dolorosa unilateral y que presenta un exudado purulento sobre las amidas hipertrofiadas. Y miren, en el hemograma se observan 15.000 glóbulos blancos, 72% de neutrófilos y callados 8%. Como no había la posibilidad de hacer examen microbiológico, escriben diagnóstico presuntivo e indique el mejor tratamiento considerando su eficacia y efectividad. Entonces, estos exudados de características blanquecinas, acompañados de leucocitosis, ¿ya? Con ese 72% de neutrófilos, quiero que en este momento me saquen cuánto de valor absoluto de neutrófilos tenemos, ¿ok? Voy a cortar y vamos a pasar a la siguiente presentación y ahí me van a mencionar cuánto es el valor absoluto. ¿Listo?